Versículo de memoria: nada exterior del hombre puede entrar en él y contaminarlo. Más bien lo que sale del hombre es lo que contamina. Marcos 7:15. En esta semana veremos al Señor Jesús involucrado en las controversias con los fariseos a causa de la tradición de los ancianos. ¿Qué era la tradición? La palabra tradición, del griego paradosis, se refiere a la instrucción transmitida de una persona a otra o de una generación a la siguiente, generalmente de manera oral, pero que también puede ser escrita. En los evangelios es la interpretación oral acumulada del Antiguo Testamento, particularmente de la ley de Moisés, dadas por los escribas. Se la llamaba también ley oral. Los fariseos y los rabinos que sucedieron a los escribas consideraban que la ley oral era de origen divino, en pie de igualdad con la ley escrita, y por lo tanto tenía la misma autoridad. Entonces hay que tener en cuenta que la ley de Moisés, dada por Dios, era una cosa, y las interpretaciones dadas por los escribas y los doctores de la ley eran de origen humano. Sin embargo, estamos acá diciendo que para los fariseos y los rabinos era de origen divino, lo cual no era así siempre, y que estaba en pie de igualdad con la ley escrita y tenía la misma autoridad. Más tarde, el conjunto de la tradición oral producida por los escribas y rabinos o maestros se puso por escrito y se lo preservó en la Mishnah y en el Talmud. Los fariseos se referían a estas enseñanzas como la tradición de los ancianos, como aparece en Mateo 15:2, y Jesús la llamó vuestra tradición, Mateo 15:3-6, o tradición de los hombres, Marcos 7:8, en el sentido de que era de origen humano y no divino. Una y otra vez nuestro Señor declaró que la gran masa de interpretaciones humanas era inútil, porque su efecto consistía en frustrar o a lo menos oscurecer el mandamiento divino. El error fundamental de la tradición de los ancianos era que enceguecía a los hombres respecto a la necesidad de una religión que surgiera del corazón y hacía de la observancia de ciertas formas externas el instrumento esencial para la salvación y la aceptación por parte de Dios. En primer lugar, veamos de lo puro a lo impuro. Marcos 7:1-13. En la Torá, es decir, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, escritos por Moisés, aparecen las nociones de lo puro y de lo impuro. El término puro e impuro se refieren en primer lugar a lo ritual y solo secundariamente adquieren una dimensión moral o espiritual. Puro significa más bien especial, e impuro o inmundo equivale a común, igual que el resto o como todo el mundo. Por tanto, las nociones de puro e impuro o limpio e inmundo no se corresponden con los conceptos de bueno y malo, puesto que los mismos deberes de la vida, incluso el de la maternidad,
Levíticos 12, 1 al 8, o el de enterrar a los muertos, Números 19, 11 al 16, ponen al ser humano en estado de impureza inevitable. Puro sería lo que se puede aproximar a Dios, e impuro lo que incapacita para el culto o lo que excluye de él. En la Torá, impuro representa un riesgo o peligro de cualquier tipo. Por ejemplo, las relaciones sexuales en cierto grado de parentesco, Levítico 18, la manipulación de cadáveres, Levíticos 11:39, Números 19:11, o el contacto con la lepra, Levíticos 13 y 14. La impureza no entraña forzosamente culpabilidad. La culpable es actuar en estado de impureza como si se estuviera puro, Levíticos 15:31. Todo lo sagrado, empezando por lo relacionado con la transmisión de la vida, encierra riesgos y como tal puede hacer entrar en el ámbito de lo impuro. Tanto la eyaculación como la menstruación marca al ser humano por el resto del día y requiere de ceremonias de purificación. La presencia de semen o sangre, símbolos por excelencia de los medios portadores de la vida, lleva al hombre al filo de lo vedado. Estas prescripciones intentan enseñar a los hombres a subordinar sus instintos a una instancia superior, capaces de imprimir a las funciones físicas una dimensión espiritual. En realidad, el objetivo último de las normas de pureza es cultivar el deseo de la santidad y de la presencia divina. Son inmundos ciertos animales no aptos para el consumo humano. Levíticos 11. Según Pablo en Romanos 4:14, nada es impuro en sí mismo. Esto significa que un camello puede ser perfectamente apto para el transporte de cargas, pero inadecuado para el consumo, y que la grasa animal no es apta como alimento, pero lo es para otros usos. Levítico 7:24. Por otro lado, todos los seres u objetos pueden contaminarse por contacto con un cadáver, un enfermo, la sangre o el semen. El común denominador de estos factores contaminantes no es fácil de encontrar, pero pareciera ser la presencia o la amenaza de la muerte. Estas normas se aplican con especial rigor a los sacerdotes, Levítico 21. Estas precauciones tienen que ver con cuestiones de orden sanitario, como con la prevención del culto a los muertos, tan generalizado en las antiguas civilizaciones del Mediterráneo. La muerte aparece como la causa de todas las impurezas, una anomalía más en la armonía cósmica, una alteración ajena al proyecto de quien creó todo para que subsistiera. La sangre es el símbolo por excelencia de la vida, por lo cual ningún animal se puede comer con su sangre. Algunos períodos no son aptos para determinadas funciones, como por ejemplo, la mujer que ha dado a luz es intocable durante su puerperio, o sea, 40 días después del parto. Si su esposo tiene contacto sexual con ella en ese periodo, se contamina, porque transgrede un periodo en el que debería ser inaccesible. Levíticos 12, 1 al 8.
Los acontecimientos relacionados con el don de la existencia y con la llegada de la muerte son sagrados. El segundo punto son tradiciones humanas versus mandamientos de Dios. Marcos 7, 1 al 13. Los escribas y fariseos esperaban ver a Jesús en la Pascua en Jerusalén y le habían preparado una trampa. Pero Jesús, conociendo su propósito, no se presentó a esa reunión. Como él no fue a ellos, decidieron acudir a él en Galilea y enviaron una delegación para vigilar sus movimientos y encontrar alguna acusación contra él. El punto más álgido entre los fariseos y las enseñanzas de Jesús tenía que ver con la tradición de los ancianos, que supuestamente estaban dados para proteger la observancia de la ley, pero eran considerados más superiores que la ley misma y más sagrados que ella. Entre las observancias que con más rigor se imponían estaban las de la purificación ceremonial. Las reglas acerca de la purificación eran innumerables y la vida entera no habría bastado para aprenderlas todas. La vida de quienes trataban de observar estos requerimientos era una larga lucha contra la contaminación ceremonial, un sinfín de lavacros y purificaciones. Cristo y sus discípulos no observaban esos lavamientos ceremoniales y los espías vinieron a Cristo con una crítica hacia los discípulos y en presencia de la muchedumbre dijeron: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Marcos 7:5. El concepto de inmundo aquí se refiere a algo común, profano, vulgar, pero Marcos agrega que se refiere sobre todo a manos no lavadas. El lavamiento aquí referido era estrictamente ritual y no higiénico. Se dice que este rito consistía en derramar un poco de agua sobre los dedos y la palma de la mano, primero de una mano y luego de la otra, teniendo la mano levantada de tal manera que el agua corriera desde la palma hasta la muñeca, pero no más allá, y después frotando alternadamente una mano con la palma de la otra. La mínima cantidad de agua prescripta era la que pudiera caber en una cáscara y media de huevo, pero cuando no había agua se permitía una ablución en seco, en la cual la persona hacía sencillamente los movimientos de lavarse las manos en la forma reglamentaria sin agua. Para la mentalidad rabínica, una persona que se mezclaba con la multitud en el mercado inevitablemente se ponía en contacto con personas o cosas que eran ceremonialmente impuras y por ende contaminadoras. También tenían el lavamiento de utensilios y aún de los lechos. La respuesta de Jesús no fue para defenderse él ni a sus discípulos por no cumplir con estas tradiciones, sino que procedió a desenmascarar el espíritu que impulsaba a estos machacadores de los ritos humanos y trajo a colación una cita de Isaías 29:13, en la cual el profeta Isaías describe al pueblo de su tiempo, lo que se aplicaba también a la gente de los días de Cristo, y que dice así: este pueblo de labios me honra,
mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Pretendiendo obedecer la voluntad de Dios, los ancianos y los fariseos en realidad estaban enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Era una cuestión de salvación por la fe o por las obras. Jesús afirmó que los que adoran a Dios deben hacerlo en espíritu y en verdad. Juan 4, 23 y 24. Y esto puso a Cristo en un amargo conflicto con los dirigentes judíos. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, les dijo Cristo, citando el quinto mandamiento y Éxodo 21:17, que dice: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. La muerte debía ser el castigo inevitable de cualquier infracción del quinto mandamiento. Sin embargo, los doctores de la ley habían encontrado una manera de transgredir el mandamiento de Dios valiéndose de la tradición de los ancianos o intérpretes de la ley. ¿Y cómo lo hacían? Dedicando a Dios o al templo una propiedad de suya, a lo cual esto se llamaba corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, y podía conservarla para su propio uso durante toda su vida, y después de su muerte era asignada al servicio del templo, y de esta manera negaba a sus padres ancianos toda ayuda que necesitaran, negándoles el sostén necesario, no permitiendo que tocaran lo consagrado para un uso sagrado, o sea, eso que llamaban corbán. Eludía así su deber filial, profesando una piedad superior. Mediante este tortuoso proceder, los sacerdotes consentían en que sus codiciosos feligreses quedaran exentos de la solemne obligación de sostener a sus padres. Este era solo un ejemplo de cómo invalidaban los mandamientos de Dios, pero había muchas cosas similares. Ahora Jesús, dirigiéndose a la multitud, explica un importante principio. Nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Marcos 7:15. Debe destacarse que el problema que se debatía entre Jesús y los fariseos nada tenía que ver con la clase de alimento que se iba a comer. O sea, no se está haciendo la distinción entre carnes limpias o inmundas, que está en Levítico 11, sino solamente con la forma en que se debía comer, ya fuera con el lavamiento ritual de las manos o sin él. Según el reglamento judaico, aún la carne declarada limpia en Levítico 11 podía ser considerada inmunda debido a algún contacto con personas inmundas. Jesús afirma que la contaminación moral producida por quebrantar el mandamiento de Dios es de una consecuencia mucho mayor que la contaminación ritual y de un modo especial cuando esta última se basaba exclusivamente en la tradición de los hombres. Jesús dice que la contaminación del alma es un asunto mucho más grave que la contaminación ritual del cuerpo por contacto con personas o cosas ceremonialmente inmundas. Lo que contamina al hombre
malos pensamientos, adulterio, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. Eso es lo que contamina al hombre. Marcos 7:23. Jesús enumera 13 cosas diferentes que contaminan al hombre. Todo tipo de relaciones sexuales ilícitas, la ansiedad o codicioso deseo de tener más, la malignidad o mala voluntad hacia otras personas, la blasfemia contra Dios y la calumnia contra los hombres, y la tendencia a proceder insensatamente. Los discípulos, notando la actitud de ira de los espías, al ver desenmascarada su falsa enseñanza, le dijeron a Jesús: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? A lo cual Jesús contestó: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Cada invención humana que haya sustituido los mandamientos de Dios resultará inútil en el día que Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Aún hoy entre los cristianos se encuentran instituciones y costumbres que no tienen mejor fundamento que la tradición de los padres. Tales instituciones, al descansar sobre la mera autoridad humana, han suplantado a las de designación divina. Los hombres se aferran a sus tradiciones y reverencian sus costumbres y alimentan odio contra quienes tratan de mostrarles su error. Elena de White, Deseada a todas las gentes, página 283. David dijo: más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Salmos 119, 99 y 100. El tercer punto es migajas para los perros. Marcos 7, 24 al 30. Lo que había ocurrido durante el tercer viaje por Galilea alarmó grandemente a los dirigentes judíos, quienes después de la Pascua enviaron una delegación de espías desde Jerusalén para combatir a Jesús y sus enseñanzas. Pero el Señor los silenció, revelando su hipocresía, y ellos se alejaron enojados y disgustados. Después de su encuentro con los fariseos, comprendiendo que su vida estaba en peligro, Jesús se retiró de Capernaum y, cruzando Galilea, se fue a la región montañosa de los confines con Fenicia. La retirada de Jesús de Galilea inició un nuevo período en su ministerio, después de haber dedicado alrededor de 1 año a Galilea. Ya no quedaba más que 1 año hasta su muerte. Lo que lo movía a retirarse de la región de Fenicia fue, en primera instancia, la contienda con los fariseos referente a la tradición ya referida y venidos de Jerusalén. Puesto que había sido rechazado por los judíos tanto en Judea como en Galilea, Jesús procuró hallar
la oportunidad de instruir a sus discípulos en la manera de trabajar entre los no judíos. Los paganos necesitaban recibir el Evangelio, pues eran candidatos potenciales para el reino de los cielos. El viaje a Fenicia proporcionó una excelente oportunidad para presentar esta instrucción. Se retiraron hacia el norte, a la región de Fenicia, aquí llamada Tiro y Sidón. Desde Capernaum, en línea recta, hay unos 33 kilómetros hasta Tiro, y desde Tiro a Sidón unos 37 kilómetros. Mirando hacia el occidente, Jesús y sus discípulos podían ver las antiguas ciudades de Tiro y Sidón con sus templos paganos, sus magníficos palacios y emporios comerciales y los puertos llenos de embarcaciones cargadas. Más allá se encontraba la expansión azul del Mediterráneo, por el cual los mensajeros del Evangelio iban a llevar las buenas nuevas hasta los centros del gran imperio mundial. Pero el tiempo no había llegado todavía. En tiempos de Jesús, la región de Tiro y Sidón formaban parte de la provincia romana de Siria. Los fenicios eran de la antigua raza cananea, pero los griegos los llamaban fenicios, al parecer por el nombre de una anilina púrpura llamada foinix que solían comprar de los fenicios. Los cananeos eran de ascendencia camita, pero poco después de establecerse en Palestina adoptaron el lenguaje semítico y absorbieron la cultura semítica. Por tanto, había mucha semejanza entre los idiomas y las características culturales de hebreos y fenicios cananeos. Hasta este momento, básicamente, el ministerio de Jesús se realizó en favor de los judíos de Palestina, lo que él llamó las ovejas perdidas de la casa de Israel, Mateo 15, 24. Pero el Señor no se abstuvo por completo de relacionarse con los que no eran judíos. En su trato con la mujer sirofenicia, Jesús quiso enseñar que las barreras que los judíos habían levantado entre ellos y el resto del mundo debían caer y que debían aceptar a todos como hijos de Dios sin distinción de raza o posición social, porque Dios no hace acepción de personas. Hechos 10:34. De esta región de Tiro y Sidón salió la mujer sirofenicia o cananea y se dirigió a Jesús llamándolo Hijo de David, que era el título o designación popular empleada por gobernantes y por la gente común para referirse al Mesías. Muchos judíos vivían en Fenicia y sin duda las noticias de las maravillas hechas por Jesús habían circulado entre ellos ya por mucho tiempo. Cristo conocía la situación de esta mujer. Él sabía que ella anhelaba verle y se colocó en su camino. Ayudándola en su aflicción, él podría dar una representación viva de la lección que quería enseñar. Para eso había traído a sus discípulos. Deseaba que ellos vieran la ignorancia existente en las ciudades y aldeas cercanas a la tierra de Israel. La petición de la mujer era: «Ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio». Cristo procedió adrede, como lo haría un típico rabino judío. No respondió inmediatamente a la petición de la mujer, para que los discípulos notaran la manera fría y despiadada con que los judíos tratarían un caso tal. Aunque Jesús no respondió, la mujer no perdió la fe, y aunque parecía no oírla, ella siguió al grupo de Jesús y sus discípulos, suplicándole constantemente. Molestado por su importunidad,
los discípulos le pidieron a Jesús que la despidiera, como lo haría un típico rabino judío. Pero Jesús era un Salvador compasivo que no consideraba a esta desconocida, que además era mujer y extranjera, por tanto no era más digna que un perro. Le contestó: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Es decir, Jesús había sido enviado en primera instancia a los judíos, aunque cuando se presentaba la oportunidad no negaba a los gentiles las bendiciones que concedía a su propio pueblo. Solo muchos años después de que Cristo ascendió a los cielos, los cristianos de origen judío comprendieron plenamente el hecho de que Dios consideraba a todos en cualquier parte del mundo como posibles ciudadanos del reino de los cielos. La mujer entonces se postró a los pies de Jesús como lo haría alguien ante un superior o ante un objeto de adoración. Cristo expresó así la actitud característica de los judíos que consideraban que los gentiles eran indignos de recibir las bendiciones del cielo. No está bien dar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Aquí se hace alusión al pan de la salvación, el cual había sido confiado por Dios a los judíos, sus hijos, para que ellos los distribuyeran entre los gentiles, pero que estaban conservando egoístamente para sí mismos. La mujer podría haberse desanimado por la actitud de desprecio que Cristo pareció asumir para con ella, pero Jesús estaba confiando en que la fe de ella no faltaría. Por su parte, la mujer parecía estar segura de que Cristo podía conceder lo que su corazón deseaba tan solo si él lo quería. El orgullo y el prejuicio no significaban nada para ella y no se dejó afectar por ellos. Su fe y su perseverancia eran verdaderamente dignas de encomio. Sí, Señor, contestó, mas los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus señores. Así que mientras muchas bendiciones se daban a Israel, ¿no había también alguna para ella? Si era considerada como perro, ¿no tenía como tal derecho a una migaja de su gracia? Jesús, que acababa de apartarse de su campo de labor, porque los escribas y fariseos estaban tratando de quitarle la vida, manifestaban incredulidad y amargura y rechazaban la salvación que tan gratuitamente les ofrecía. Ahora, esta persona de una raza infortunada y despreciada, que no había sido favorecida por la palabra de Dios, se entrega enseguida a la divina influencia de Cristo y tiene fe implícita en su capacidad de concederle el favor pedido. Ruega que le den las migajas que caen de la mesa del Maestro. No tiene prejuicio nacional, ni religioso, ni orgullo alguno. Reconoce inmediatamente a Jesús como el Redentor, capaz de hacer todo lo que ella pide. El Salvador está satisfecho, ha probado su fe en él. Ya no es una extranjera, sino una hija en la familia de Dios, y como hija es su privilegio participar de los dones del Padre. Volviéndose a ella, con una mirada de compasión y amor, le dice: «Oh mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como dices».
y desde aquella hora su hija quedó sana. El demonio no la atormentó más. La mujer se fue reconociendo a su Salvador y feliz por haber obtenido lo que pedía. Este fue el único milagro que Jesús realizó durante este viaje. Para ejecutar este único acto, había ido a los confines de Tiro y Sidón. Deseaba socorrer a esta mujer afligida y al mismo tiempo sacar a sus discípulos de su exclusividad judaica e interesarlos en el trabajo por los que no fuesen de su propio pueblo. El cuarto punto, con la lengua trabada, Marcos 7, 31 al 37. Aparentemente, según el versículo 31, Jesús y sus discípulos desde las proximidades de Tiro se dirigieron hacia el norte, a Sidón, y luego hacia el este y el sur en dirección a Decápolis, siguiendo la orilla oriental del mar de Galilea. Unos amigos le trajeron entonces un hombre sordomudo, o más bien sordo y tartamudo. No oía y era tartamudo porque hablaba con dificultad. Su incapacidad para hablar clara y distintamente puede haber sido el resultado de su sordera. Este distrito estaba mayormente habitado por paganos, por lo cual este hombre posiblemente fuera también gentil. Marcos dice que Jesús lo llevó a un lado aparte de la gente debido a que el insólito procedimiento que él usó para curarlo podría ser interpretado como una forma de magia similar a los encantamientos de los paganos milagreros. Jesús no sanó a este hombre, como era su costumbre, diciendo una sola palabra, sino que metió los dedos en sus orejas y escupiendo en sus dedos, luego tocó la lengua del mudo y levantando los ojos al cielo dijo: Éfata, es decir, sé abierto, y le fue devuelta la capacidad de oír claramente y de hablar con claridad. El levantar sus ojos al cielo tuvo el propósito que el sordo mudo dirigiera sus pensamientos a Dios y al cielo a fin de que le fuera claro que la curación provenía del poder divino. Marcos también dice que Jesús gimió o suspiró, que era una reacción de Jesús como ser humano ante el sufrimiento y la debilidad de este hombre. En la sordera y la tartamudez del hombre vio un cuadro patético de la sordera de los corazones humanos ante el mensaje de Cristo y de las claudicantes y vacías vidas que con tanta frecuencia viven los hombres. Algunos han visto en la curación del sordomudo una alusión a la creación de Adán, como si Jesús tratara de remodelar, por así decirlo, su creación, introduciendo sus dedos en los oídos del hombre, luego escupe y toca la lengua del hombre con su saliva, y en respuesta a su orden éfata, el hombre es recreado. En ese instante el hombre es una nueva persona, y la exclamación de la gente en Marcos 7:37, que dice: y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. El quinto punto es la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes, Mateo 8:11 al 21. Fue en 2 ocasiones cuando los fariseos exigieron una señal del cielo para tentarle. La primera vez fue en relación con el sermón junto al mar, posiblemente a fines del año 29 después de Cristo. Y la segunda vez fue unos 9 meses más tarde, quizá a mediados del año 30 después de Cristo. En esta segunda ocasión se unieron los saduceos y los fariseos para intentar hacer callar a Jesús. El propósito era también
tentarle, es decir, ponerle a prueba. Sabían que Cristo se negaría a dar una señal y ellos se proponían entonces presentar esa negativa como una evidencia de que las pretensiones mesiánicas de Cristo eran falsas. Evidentemente Jesús tenía el poder de hacer milagros, pero siempre se negó a realizarlos para satisfacer a los incrédulos. Cada vez que Jesús hacía un milagro, respondía a una auténtica necesidad, y había hecho toda clase de milagros sobre la enfermedad, los demonios, la muerte y las fuerzas de la naturaleza. Pero los fariseos y saduceos demandaban una señal del cielo como la única evidencia satisfactoria del origen divino de su misión. Al parecer buscaban una señal enteramente ajena al ámbito humano, como un trueno en un cielo completamente sereno, o que hiciera descender fuego del cielo, o que el sol se detuviera en su camino. Se negaban a reconocer como señales del cielo el anuncio angélico del nacimiento de Jesús a los pastores de Belén, la estrella que guió a los magos a Jerusalén, la paloma que descendió sobre Jesús y la voz que proclamó el beneplácito de Dios en su bautismo. Jesús les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero no le será dada señal. Marcos 8:11, Mateo 16:4. Y un texto paralelo dice: no le será dada señal sino la del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Se negó a continuar discutiendo con esos hipócritas, pues nada los convencería, ni tampoco aprenderían nada los que escucharan la discusión, y la posición de los fariseos y saduceos se afirmaría. Tomando la barca, fueron a Betsaida Julias, a unos 12 kilómetros de Magdala. En silencio pesaroso, cruzaron de nuevo al lago. Al sur, precipitadamente, debido a la controversia con los fariseos y saduceos, se habían olvidado los discípulos de traer pan. Entonces Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Aquí la levadura se refiere específicamente a la doctrina, a los principios y enseñanzas de los fariseos. Así como la levadura leuda toda la masa, también los principios que una persona adopta saturan su vida. Había peligro que el astuto raciocinio de los fariseos y saduceos sumiese a sus discípulos en las obras de Cristo. Los discípulos se inclinaban a pensar que su maestro debiera haber otorgado una señal en los cielos cuando se lo habían pedido. Creían que él era perfectamente capaz de realizarla y que una señal tal habría acallado a sus enemigos. No discernían la hipocresía de esos fariseos. Meses después, juntándose mucha gente, Jesús repitió la misma enseñanza: guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Lucas 12:1. Si la hipocresía se tolera en el corazón, impregna el carácter y la vida. Los falsos principios de los fariseos, como el corbán, obraban como la levadura en la harina, transformando el carácter. Esta enseñanza engañosa era lo que hacía tan difícil para la gente recibir las palabras de Cristo. La hipocresía de los fariseos era el resultado de su egoísmo. La glorificación propia era el objeto de su vida, y eso los inducía a pervertir y aplicar mal las Escrituras, y cegaba a la gente en cuanto al propósito de la misión de Cristo. Aún los discípulos estaban en peligro de albergar este mal sutil. La levadura de Herodes se refiere a la mala influencia de Herodes, especialmente su mundanalidad
y carácter vacilante. Herodes Antipas era conocido por su astucia, por lo que Jesús lo llamó zorra en Lucas 13:32 por sus ambiciones y su amor al lujo. En conclusión, Jesús no reconoce ningún valor normativo a los ritos de purificación. Se trata de disposiciones y tradiciones humanas añadidas a los mandamientos de Dios. Para él, la contaminación por contacto externo no tiene efectos espirituales. Por eso pide de beber a la samaritana en su propio cántaro. En su relación con aquella mujer impura, según la religión oficial, Jesús supera el prejuicio del contacto contaminante. Al tratarla como a alguien interesante, transforma las barreras que separan en lazos que unen, haciendo así de ella la primera extranjera convertida al cristianismo. ¿Podría estar la levadura de los fariseos, es decir, el legalismo, entre los adventistas hoy? Veamos algunos puntos. El legalismo no solo es una teología, sino más bien un conjunto de actitudes, una manera de pensar acerca del pecado y de la relación entre los pecadores y Dios y de ellos entre sí. Segundo, una comprensión equivocada del Evangelio ha sido y es la fuente de todo legalismo. 3. En la base de la interpretación incorrecta del Evangelio yace una definición incorrecta del pecado, es decir, la idea de que el pecado tiene que ver con lo que hacemos, conducta, y no con lo que somos, corazón. Cuarto, si el corazón es la fuente del problema, cada ser humano es un pecador desde el momento mismo de su nacimiento, aún antes de que cometa el primer pecado, porque su corazón, fuente de toda conducta, está contaminado. Cometemos pecados porque tenemos corazones pecaminosos, y de ellos salen los malos pensamientos, adulterio, fornicación, homicidios, hurtos, etc. Marcos 7, 21 al 23. Quinto, el legalismo considera que el pecado tiene que ver primordialmente con la conducta, no con el corazón, por lo cual necesitamos un cambio de corazón. Sexto, por esta razón los legalistas tienen una obsesión por las normas. Las normas en sí mismas no son legalismo, pero si son usadas para juzgar la calidad del cristianismo de otra persona, eso sí es legalismo, que nos llevará a despreciar y tratar mal al pecador. Y finalmente, séptimo, otra de las características principales del legalismo es el deseo de tener el control sobre toda una congregación. Hagamos un sincero autoexamen para ver si la levadura de los fariseos está actuando en nosotros.